Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno verlos. Hermanos, antes de comenzar, quiero cumplirle al hermano Horacio Padre, porque él me pidió que le hiciera un favor. Me dijo que extendiera su gratitud a todos los hermanos que estuvieron pendientes, porque en estos días el hermano, eh, la hermana, una de las hermanas en carne del hermano Horacio falleció y el hermano pues muchos nos dimos cuenta y le manifestamos nuestra condolencia. Entonces él me mandó a decir que les expresara a ustedes su gratitud por haber estado ahí pendientes de él, orando por él y por toda su familia, incluyendo a nuestro hermano Horacio hijo, Horacio nieto y el otro nieto que lo vamos a ver en la jornada de las 11 y toda la familia, ¿verdad? Barrios. Entonces, cumplo con lo que le prometí a nuestro querido hermano Horacio. Él está muy agradecido porque la congregación lo acuerpó en este momento difícil. Y me dijo que enviara un saludo especial al Ministerio de Caballeros porque estuvieron muy pendientes también de esta situación. Ahora vamos a comenzar con el tema de hoy. Bueno, seguimos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Nos hemos deleído viendo cómo el Señor utilizó a Pedro para eh, era mucha doctrina que transmitiera tanta enseñanza. Hemos llegado a la conclusión en intervenciones anteriores de que, bueno, Pedro fue afortunado porque estuvo pie a pie con el Señor Jesucristo, conoció al Señor, anduvo ahí en diferentes contextos y situaciones, escuchó hablar al Señor, pero sobre todo lo vio cómo se comportó frente a las diferentes situaciones. Era, era muy evidente, muy obvio que el apóstol Pedro, al momento de haber identificado al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él ya había sufrido un cambio en su corazón y ya el Espíritu Santo estaba actuando sobre él. Es lo que ha pasado con nosotros. Ahora nos, los que estamos acá nos deleitamos en la palabra del Señor porque el Espíritu Santo ya produjo ese cambio en nuestro corazón. Hemos entendido que la palabra del Señor es totalmente cierta, que es inerrante, que la palabra del Señor tiene un propósito por el cual existe y ese propósito es para que nosotros conozcamos a Dios tal como es. Y por eso es muy importante que lo conozcamos tan bien hasta el punto que nuestra mente esté sometida a esa verdad irrefutable que está manifestada en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque vienen días difíciles, hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Cada día, hermanos, el hombre está fraguando en su mente un plan que va totalmente en contra de lo que Dios ha establecido. Lo que el hombre hizo en el pasado se está replicando, pero ahora con mayores ventajas, porque en primer lugar hay más humanidad y en segundo lugar hay tecnología que puede apoyar al hombre para que el hombre cometa grandes barbaridades en contra de lo que la palabra de Dios establece y en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo donde se quiere desvirtuar todo lo que Dios ha hecho y se quiere vincular todo hacia la mano y la acción del hombre. El hombre quiere atribuirse todo lo que Dios hizo y en ese mundo estamos. Por medio de la tecnología, el hombre está procurando llegar al punto donde va a controlar todo, según él, para, para beneficio de unos pocos, ¿verdad? Y eso, hermanos, todo eso está manifestado en las Sagradas Escrituras.
El mundo va a ir cambiando, el mundo va a ir estableciendo todas las bases, los cimientos para establecer la plataforma para cuando el anticristo venga y gobierne sobre el mundo. Estamos viendo ya todo eso, estamos en un momento donde se están dando tantas cosas, se están conjugando y se están uniendo, que tenemos que estar listos. ¿Y cómo podemos estar listos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para realmente no caer, no enrolarnos en esas corrientes del mundo? Bueno, tener una mente sometida a la verdad, a la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, pero de verdad. No solo como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, tenemos que estar en la posición de Job cuando ya sus ojos miraron al Señor, no que solo de oídas lo habíamos oído, que solo en la voz de otro habíamos escuchado la palabra de Dios. No, tenemos que empaparnos del conocimiento de la palabra de Dios para que cuando lleguen esos días malos, esos días más complicados para la humanidad, pues estemos listos. Listos para beneficio propio, pero también para beneficio de toda la humanidad. Nosotros tenemos hijos, algunos ya tienen nietos, no sé si hay alguien que tenga bisnietos, hay alguien que tenga bisnietos acá. El hermano Pedro, mire. Bueno, imagínense, ya hay bisnietos en las generaciones del hermano Pedro. Tenemos que estar listos para mostrarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos la verdad que está fundamentada acá en las Sagradas Escrituras. No podemos actuar negligentemente en este momento. Tenemos, bueno, en la iglesia ustedes ven tantas instancias para acercarnos a la palabra, para aprender más de la palabra. Estamos con un plan de lectura bíblica anual, estamos también impulsando el discipulado de formación cristiana, los cultos de doctrina para la vida, estos cultos dominicales, ciclos de conferencias, eventos para caballeros, damas, los jóvenes tienen por allá su lugar también donde ellos se están edificando, la escuela bíblica infantil. Estamos cubriendo, tratando de cubrir todos los flancos para que nos comprometamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero de nada sirve que la iglesia haga estos esfuerzos si nosotros no vamos a contribuir a aprovechar estas acciones que se hacen acá en la iglesia. Vamos a orar para comenzar con el mensaje y que el Señor nos ayude y nos dirija. Así que les invito a que me acompañen en oración. Padre, estamos agradecidos porque nuevamente nos has permitido estar acá. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque entendemos que todo lo que está indicado ahí representa un sentimiento tuyo a favor nuestro, para nuestra conveniencia. Gracias, Señor, porque te has preocupado por nosotros. Gracias porque nos salvaste y ahora quieres que nosotros vivamos en este peregrinaje conforme a tu voluntad y sin sufrir tanto como el mundo sufre por causa de estar lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este mensaje del día de hoy, a discernir tu palabra como debe de ser. Ayúdanos a guardar en nuestro corazón esta palabra, Señor, y a preocuparnos por conocerte cada día más. Te ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema es una mente sometida a la verdad. Ya hablamos, la verdad de las Sagradas Escrituras. ¿Hay algo fuera de la Biblia que haya surgido en la mente humana que pueda tener la misma relevancia que la Biblia? Les pregunto. No, ¿verdad? La palabra de Dios es suficiente, tiene esa cualidad. Si nosotros realmente escudriñamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el Señor se preocupó por aclararnos todos los aspectos de la vida. En la Biblia podemos aprender sobre cómo sobrellevar un matrimonio exitoso, cómo criar exitosamente un hijo, cómo tener buenas relaciones entre el cuerpo de Cristo, cómo comportarnos ante la sociedad, cómo agradar a Dios. Es importantísimo saber cómo podemos agradar a Dios.
Y también la Biblia nos muestra cómo podemos presentarle a otros ese beneficio de las buenas nuevas de salvación para que otros también vengan al Señor y disfruten lo que nosotros estamos disfrutando, una esperanza viva. Estamos disfrutando esa herencia que el Señor ya nos prometió, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está manifestada en esta primera epístola del apóstol Pedro. Es importante entonces, hermanos, que tomemos en cuenta lo que la Biblia dice respecto a la importancia de conocer la misma Biblia. Y Pedro le está haciendo este énfasis a estos hermanos a quienes dirigió la carta. Les dice, busquemos en 1 Pedro 1:13. Les dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Suena un poco rara esta metáfora que utiliza el apóstol Pedro acá de ceñir los lomos del entendimiento, ¿verdad? Pero vamos a procurar entender de qué está hablando acá Pedro. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué es ceñir? Para empezar, entendamos qué es ceñir, es ajustar, apretar, someter, controlar, atar, rodear. ¿Y qué está recomendando acá? Que se ajuste o se apriete o se someta los lomos. Son los lomos en el cuerpo humano, entre la espalda y la cintura, ¿verdad? Esta parte de acá. Eh, bueno, acá en nuestro país, creo que popularmente conocemos el lomo como la parte superior de la espalda. El animal, los animales cuadrúpedos tienen un lomo, ellos tienen el lomo por la forma de su cuerpo, ¿verdad? Pero en el ser humano, el lomo realmente es esta parte baja, la parte baja de la espalda. Y nosotros nos confundimos por esa eh, creencia popular de que el lomo es la parte superior. Entonces, cuando se habla de ceñir los lomos, de ajustar los lomos, se está hablando de una recomendación y una acción que se realizaba en la antigüedad a causa de la vestimenta que las personas tenían. Entonces vamos a explicar en qué consiste esto de ceñir los lomos para que entendamos la importancia de lo que Pedro quiere transmitirnos acá. En la antigüedad, el ser humano, las personas que vivían en aquella región de Israel y esa región ahí del Medio Oriente, se vestían con túnicas, unas túnicas largas, como unos vestidos largos. Y esas túnicas las sostenían con un fajón o algo con lo que amarraban su cintura, ¿no? Esas túnicas eran largas y esas les permitían protegerse del sol, protegerse de la intemperie y también permitían andar adecuadamente frente a esa sociedad que requería que las personas anduvieran eh, vestidas con pudor, ¿verdad? Pero había momentos en que esa túnica se les volvía incómoda a las personas porque si querían ejecutar un trabajo físico, les estorbaba. Por ejemplo, alguien quería trabajar en el campo, esa túnica le estorbaba porque se le enredaba en las plantas o se paraba en ellos, se le ensuciaba, cualquier cosa. Entonces lo que ellos hacían era ceñirse esa túnica en los lomos con ese fajón que ellos tenían. Ahí ustedes pueden ver, si tienen el bosquejo, hay un diagrama de cómo era la vestimenta y qué era lo que ellos hacían. Recogían las puntas de la túnica
las levantaban, las cruzaban y se las amarraban en la cintura, así como está ahí manifestado. ¿Y qué les permitía eso? Bueno, tener mayor libertad para actuar. ¿Para qué? Una para trabajar, otra para desplazarse a lugares difíciles de andar y otra también para combatir en la batalla, porque en el Antiguo Testamento podemos ver recomendaciones en cuanto a ceñirse los lomos para ir a la batalla. Entonces, en esto consiste ceñirse los lomos, prepararse de algún modo para poder ejecutar una acción. Eso es lo que hacía estos personajes en la antigüedad. Se preparaban entonces cuando el Señor les dio la instrucción de ceñirse los lomos para salir de Egipto. Busquemos Éxodo 12:11. Este fue el momento de la Pascua, la primera Pascua que se realizó. Ese día cuando se sacrificó el cordero y se tiñeron los dinteles de las puertas con la sangre de los corderos, porque el ángel de la muerte iba a pasar. El Señor dio instrucciones precisas al pueblo de Israel y les dijo que ellos comerían en esta condición. Ceñidos vuestros lomos, les dicen. Ya entendimos que ceñirse los lomos era levantar la túnica y amarrarse, listos para la acción. Vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, o sea, listos ya para salir. El Señor le estaba diciendo, ustedes tienen que estar listos porque en cualquier momento van a salir ya de Egipto y se van a dirigir a la tierra prometida que yo les tengo preparada. Entonces, y le dio la instrucción que comerían apresuradamente ese cordero que iban a sacrificar, se lo tenían que comer y esa era la Pascua de Jehová. Ahí el Señor les dio la instrucción de ceñir sus lomos para poder estar listos para salir. ¿Y por qué tenían que estar listos y cómodos para salir? Bueno, obviamente ellos tenían que desplazarse con algunos bienes que ellos tenían que tener comodidad para levantar algunas canastas, subir en alguna carretilla, la carga que van a llevar, estar listos para enfrentar el camino. Entonces, era una instrucción válida en ese momento. Ellos tenían que estar listos porque en cualquier momento tenían que partir. El apóstol Pedro nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Se está refiriendo entonces que nuestra mente debe estar lista para cualquier situación que tenga que afrontar. Ceñir el entendimiento es ajustar o apretar o someter y controlar el entendimiento o esa capacidad o facultad que Dios nos da para aprender, para razonar, para formarnos ideas de esas verdades que son verdades dadas por Dios en sus sagradas escrituras. Ceñir el entendimiento entonces es someter nuestra mente a lo que en la palabra está manifestado para que nosotros podamos estar listos para la acción. ¿Para cuál acción? Bueno, para la acción del trabajo, así como se ceñían para trabajar, para la acción del movimiento, porque se ceñían también las personas para desplazarse, ¿verdad? Y estar en condiciones cómodas, o también para la acción de la batalla, porque en algún momento nos va a tocar contender con diferentes doctrinas y diferentes líneas de pensamiento, que es lo que está pasando en la sociedad actual, que quieren permearse en la iglesia, quieren permearse en el cuerpo de Cristo. Ahora hay iglesias, hermanos, es increíble, hay iglesias que permiten en sus templos bodas de LGTBs o que permiten enseñarle a un niño que él tiene derecho a escoger qué es lo que él quiere ser. Hay iglesias que se están plegando totalmente a las corrientes del mundo. Ahí no están
ceñidos los lomos del entendimiento de esas personas que son parte de esa iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Ellos están con holgura, su entendimiento está así como esa túnica floja que permite que el viento penetre por cualquier lado, que permite que el agua penetre, que permite que la suciedad penetre, porque no hay esa conciencia de entender que hay una guía para nosotros y esa guía es las Sagradas Escrituras y que no podemos salirnos de ahí. Pero hay muchas líneas doctrinales que están sumamente extraviadas por causa de que no ciñen sus lomos con el entendimiento de la palabra de Dios. No procuran el estudio de la palabra de Dios, no procuran enseñar doctrina al pueblo, sino que enseñan temas que tienen que ver con psicología, con autoestima, con autosuperación, con autoexaltación. Le enseñan a las personas que ustedes no son cualquier cosa, ustedes son reyes y sacerdotes del Señor y ustedes tienen que tener éxito. El reino de Dios está ahora acá en la tierra y ustedes tienen que ser millonarios porque son hijos del rey. Eso no lo dice la Biblia. Pero el que no ha leído la Biblia lo cree. ¿Por qué? Porque lo que cree en lo que la persona que se para un micrófono le dice. Y creen que es palabra de Dios porque lo dice alguien certificado supuestamente por Dios. Pero una persona que dice falsedad estará certificado por Dios. Claro que no, claro que no. ¿Qué falta entonces en la iglesia actual? ¿Qué falta en esas congregaciones en donde se les dicen mentiras y las personas las creen? En donde el mundo se introduce en la iglesia y se realizan cosas más abominables dentro de la iglesia que en el mismo mundo. Y la gente no nota que en la iglesia está ceñido los lomos del entendimiento de las personas y cómo se ciñen, qué es lo que produce esa sensación de ajuste, de sujeción, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sostiene toda la doctrina que nosotros podemos aprender de las Sagradas Escrituras. Entonces, ceñir el entendimiento es tener ideas claras de lo que la palabra dice respecto a Dios. Vamos a ver un ejemplo en Job. Job 47. Después de que Job había estado ahí manifestándose y desarrollando una línea de discurso, le dice Dios, bueno, ahora, cíñete ahora como varón tus lomos. O sea, ahora apreta la faja porque ya voy a hablar yo. Yo te preguntaré y tú me responderás. Y empezó Dios a darle ahora todo su argumento y su discurso. ¿Dónde estabas cuando yo creé el mundo? Cuando yo coloqué los astros. ¿Dónde estábamos? Y ahí fue donde Job entonces llegó a esa conclusión. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa condición es la que nosotros debemos aspirar, que nuestros ojos realmente hayan visto al Señor, que hayamos conocido al Señor por medio de su palabra, pero como realmente Él es, no ese Dios que nos cuentan en diferentes escritos, textos, producciones televisivas, producciones de cine, porque en el cine uno puede ver historias que supuestamente son bíblicas, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Y la gente cree más en esas historias que en lo que dice la Biblia. La gente dice, pero es que Melchor, Gaspar y Baltasar, y donde están mencionados esos nombres en la Biblia. Y empiezan a decirle todo lo que han visto en la televisión, en las películas, y en eso se basan. Le hablan de aquel, ¿cómo se llamaba? Eh, Ben-Hur. Pero Ben-Hur en la Biblia, bueno, porque miran todas las de Semana Santa, ¿eh?
aunque ahora ya ni las dan. En Semana Santa ya ni dan esas películas, ahora le dan otra, le muestran otro tipo de entretenimiento para mantenerlo siempre desconectado de la realidad. La verdad es que el mundo, bueno, Satanás es súper astuto y él entiende de que entre más distractores introduzca el mundo, el ser humano más lejos va a estar de Dios. Y si nosotros nos volvemos víctimas de esos distractores, ¿qué va a pasar? Se va a aflojar esa, esa faja que ciñe el lomo del entendimiento y vamos a aflojarnos y se puede permear cualquier ideología, cualquier situación que pueda contaminar nuestra mente, nuestra doctrina, nuestra fe. ¿Y qué pasa? Corremos el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol acá? Hay que ceñir los lomos del entendimiento, socar, someter lo que la Biblia dice, nuestra mente, mantenerlo ahí firme, bien atado, para que en el momento que venga la confusión, que quiera introducirse la confusión y todas las herejías que andan en el mundo, para que cuando todos estos globalistas que andan planificando situaciones en donde quieren envolver a los mismos cristianos, nosotros estemos listos y entendamos que esas cosas no tienen nada que ver con nosotros y con nuestra fe. Son muchas las propuestas pecaminosas y placenteras que a diario debemos esquivar. Estamos en medio de una sociedad que se esfuerza por torcer la ley de Dios. ¿Qué es lo que quieren los globalistas? ¿Qué es lo que quiere toda esta gente de estas agendas que quieren introducir en todo el mundo, a nivel mundial? O sea, no estamos hablando de regiones, no estamos hablando de que solo en Europa sucede eso, que solo en Estados Unidos, en los países desarrollados. Estamos hablando de todo el mundo y nosotros estamos en este mundo. Honduras es parte del mundo. ¿Por qué escuchamos nosotros discursos de la señora presidenta en donde habla de esa agenda global? Porque ella quiere insertarse ahí, porque ella quiere ir con la corriente del mundo. Estamos en este mundo y tenemos que tener los ojos abiertos respecto a la condición del mundo. Vivimos en una sociedad que se esfuerza por torcer la ley de Dios, por obviar todo lo que dice la palabra de Dios, por hacer desaparecer lo que Dios ha manifestado en su palabra y hacer prevalecer lo que en la mente humana ha nacido como ese sentimiento de la autoexaltación, que sabemos, entendemos perfectamente que es un pecado que ha existido desde el inicio en la humanidad. Cuando la serpiente le dijo a Eva que iba a ser como Dios, surgió ese pecado de la exaltación propia, ¿verdad? Y ella dijo, no, voy a ser como Dios. Adán, vamos a ser como Dios. Satanás, ¿qué fue lo que le pasó a Satanás? Se autoexaltó. Ese pecado es común y bueno, es muy efectivo para Satanás poder manipular la mente del ser humano. Decirle al ser humano que no necesita a Dios, que él tiene la capacidad de autogobernarse. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Tenemos tanta información disponible. Miren, no ha habido una época en la historia en donde nosotros, como creyentes, tengamos tanta facilidad de conocer la palabra de Dios. Porque si a usted se le olvidó su Biblia, usted agarra su celular y busca ahí en su celular la Biblia. Si usted no pudo venir el domingo, por ejemplo, quiere escuchar el mensaje el domingo, busca en YouTube y ya el hermano Dani y los hermanos que virtualizan los cultos lo subieron. O sea, no hay excusa. Pero así como tenemos la facilidad para encontrar la información que nos va a beneficiar, también estamos expuestos a una ola inmensa de desinformación y especulación que lo que hace es desvirtuar y desfigurar todo lo que la palabra de Dios dice.
Hay personas que en nombre de Dios le dicen unas herejías que si usted no tiene ceñidos los lomos de su entendimiento, usted puede engañarse y puede contaminarse. Es necesario que conozcamos la palabra de Dios. Encontramos muchas personas que asisten a iglesias cristianas y solamente se quedan con lo que el predicador dice. Y después van a su hogar y bueno, y la Biblia, eh, ahí está, en el mismo lugar desde hace 3, 4 meses, ni siquiera la han movido del lugar. La capa de polvo está sobre la Biblia y, y la persona sigue su vida pensando que se santiguó el domingo o el jueves o el viernes o el día que escuchó un mensaje por YouTube y que con eso es suficiente para su vida. ¿Será suficiente? Esa persona lastimosamente anda su túnica, en la túnica de su entendimiento, miremoslo así, anda tan floja que cualquier cosa se le puede permear, ¿no? Se le puede introducir. ¿Cómo va a confiar usted su destino eterno, su comunión con Dios, a lo que otra persona le diga? Hay que comprobarlo con la Biblia. Alguien puede venir a usted y presentarle la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace ese efecto de convicción en su corazón y usted identifica quién es Jesús y lo reconoce como su Salvador. Pero usted inmediatamente lo que hace después es comprobar que su fe tiene sustento en la palabra de Dios. No podemos vivir de esa manera desinteresada, de esa manera peligrosa, en donde le cedemos a otro la responsabilidad de nuestro conocimiento. ¿Cómo es eso? Porque el otro va a tener la responsabilidad de lo que yo pienso y de lo que yo creo. Si la palabra de Dios le fue dada al otro, pero también fue dada para mí y yo la tengo en mis manos. ¿Hay alguien aquí que no tenga Biblia? Mire, todos tenemos Biblia, pero si hay alguien que no tenga Biblia, le podemos conseguir una para que pueda ceñir sus lomos del entendimiento y pueda entender lo bonito que está manifestado ahí en las Sagradas Escrituras para nuestro beneficio. Todo lo que Dios ha hecho para beneficio nuestro. Debemos recordar entonces esa expresión de ceñir los lomos del entendimiento, vivir constantemente pidiéndole al Señor para que nos permita conocerlo más, discernir su palabra. ¿Cuál es la expresión más popular ahora en este mundo? Que hay que tener una mente abierta. ¿Han escuchado eso? Es que usted no es open mind. Hay que ser tolerante. Si los musulmanes creen en Alá y son felices, déjenlos que sean felices. Si los budistas creen en Buda y son felices, déjenlos que sean felices. Y hasta el mismo Papa Francisco dijo una vez, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto, hermanos. Eso no es lo que dice la Biblia. La gente se lo puede decir y puede sonar muy romántico, pero no es cierto. Lo que dice la Biblia es que el único camino al Señor es el Señor Jesucristo. Solamente por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos ser salvos, solo por creer en el Señor Jesucristo, en nadie más. No hay ningún otro intercesor. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que más queremos. Pero tenemos que conocer eso, porque hay personas que dicen que Santa Teresa de no sé dónde, o Santa no sé quién, o San no sé cuál, interceden por usted y que puede rezarle a él. La Biblia no dice eso. ¿En dónde está eso? En la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo es claro, y Él dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero ¿cómo conocemos eso? ¿Qué tal si un día tuvo la suerte usted de ir a la iglesia, escuchar el mensaje, pero al predicador se le olvidó decir que el Señor Jesucristo es el único camino? Entonces usted nunca va a tener esa claridad. Pero si usted agarra la Biblia y empieza a leer los evangelios, usted se va a dar cuenta todo lo que dice la Biblia respecto al Señor Jesucristo. Si lee los libros del Antiguo Testamento, va a entender cómo Dios ha sido tan perfecto que
lo que estaba manifestado en el Antiguo Testamento se cumplió en el momento que el Señor Jesucristo vino al mundo y se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Pero si usted no conoce eso, si usted cree que el Antiguo Testamento solo le sirve a Israel, como muchas personas dicen, imagínense que cómo está perdiendo usted la oportunidad de recibir tanta bendición y tanta convicción sobre el Señor Jesucristo porque se deja manipular por lo que alguien dijo y no por lo que usted no ha conocido, por lo que usted debería de conocer respecto al Antiguo Testamento. La Biblia completa, hermanos, está hecha, diseñada por Dios para nuestro beneficio. Toda la Biblia, en la Biblia no hay una sola palabra que no nos sirva a nosotros. La Biblia nos habla de la armadura del creyente también. Y dentro de la armadura del creyente, bueno, vamos a ver en Efesios 6, ubiquémonos en el versículo 10. Este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que advierte a la iglesia, advierte al cuerpo de Cristo, que debemos de estar preparados para las acechanzas del maligno. ¿Y cuáles son las acechanzas del maligno? Ya dijimos todas esas influencias que emprende Satanás directamente para atacar nuestra mente y nuestra convicción, pero también el mundo completo, todo eso que vimos, de esas agendas globalistas, de toda la tecnología que está orientada para desinformar, todo eso, hermano. De todo eso nosotros tenemos que estar conscientes y frente a todo eso tenemos que estar listos. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, este es el apóstol Pablo ahora, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis, si no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Comienza acá, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Las Sagradas Escrituras. Ya entendimos toda esa operación de ceñirse los lomos, ¿verdad? Estar con la vestimenta lista para la acción, tanto para acción de trabajo como para acción de desplazamiento o acción de enfrentarse en una batalla. Para eso se ceñían los lomos en la antigüedad. Y para eso nosotros tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Con la palabra de Dios en nuestra mente. Imaginemos que nuestra mente en este momento es como un cuerpecito. Y ese cuerpecito tiene que estar ceñido con la palabra de Dios para enfrentarse a todas esas ideologías del mundo, a todas esas tendencias, a todas esas influencias que el mundo quiere que nosotros dejemos de introducirse en nuestra mente. Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuáles eran las funciones de ceñirse los lomos? Ya hablamos de eso. En este caso, en este ejemplo que pone el apóstol Pablo, cuando habla de una armadura, él está hablando de protección, ¿verdad? Él está hablando de tener los implementos necesarios para que el creyente esté protegido y pueda cruzar por este peregrinaje que le corresponde pasar en este mundo con las herramientas necesarias. En cuanto a ceñirse el cinto, los lomos, es ceñirse ese cinto ancho que cumplía la función de ceñir la túnica, lo que dijimos, amarrar la túnica, ¿verdad? Sostenerla
someter la túnica a ese fajón que la sostiene. Sostener la espada también, para eso se usaba ese fajón que servía para ceñir el lomo, los lomos, y para proteger las áreas vulnerables, que son las entrañas. Es importante que entendamos esa función de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, proteger esa área tan vulnerable que son las entrañas de nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa en las entrañas de nuestra mente, en lo más profundo de nuestra mente? Por ahí pasan todos los pensamientos, todos los razonamientos que nosotros podemos tener en el transcurso de nuestra vida. Si esos razonamientos están protegidos, están ceñidos, están rodeados por la verdad de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Los resultados van a ser favorables para nosotros. No vamos a cometer tantos errores, vamos a identificar el pecado, vamos a identificar la falsedad, vamos a entender que podemos ir al Señor, al trono de la gracia de Dios, a pedirle perdón por nuestros pecados. Vamos a entender que contamos ahora con el auxilio del Señor, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como nuestro abogado. Vamos a entender la necesidad de orar, la necesidad de estudiar la palabra, de congregarnos, de compartir en el cuerpo de Cristo, de servir en la obra del Señor, de dar testimonio público, de ayunar, de participar en todo lo que está establecido para el cuerpo de Cristo. Todo eso va a suceder si nuestra mente, si las entrañas de nuestra mente están protegidas, están rodeadas, están ceñidas por la verdad que es la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no sucede eso? Si no es así, si nosotros actuamos irresponsablemente y no seguimos este consejo que nos da tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, y sobre todo que nos da el Espíritu Santo, que fue quien nos inspiró a ellos. Si no seguimos esa recomendación, ¿qué pasa? Estamos expuestos. Es como que usted se vaya a enfrentar a la guerra expuesto, sin, como que usted, pongámoslo en el contexto actual, como que alguien que trabaja en la policía vaya a enfrentarse a un delincuente sin el chaleco antibalas. Va en desventaja, ¿no? Como puede tener suerte de que no le peguen un tiro, también puede que le peguen el tiro y se puede morir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si el Señor nos recomienda ceñir los lomos de nuestro entendimiento, revistamos, cubramos, envolvamos nuestro entendimiento con la verdad de Dios. ¿Y cómo vamos a envolver el entendimiento con la verdad de Dios? Conociendo la palabra de Dios, leyendo todos los días la Sagrada Escritura, siguiendo la agenda del plan de lectura anual, orando todos los días, congregándonos, participando en diferentes actividades, siendo realmente cristianos que estamos enfocados en mantener una comunión genuina con Dios para estar fortalecidos. El enemigo nos atacará donde seamos más vulnerables. Cada uno de nosotros conoce sus debilidades. Eso es evidente. O sea, nadie me va a engañar a mí que no conoce en dónde es que flaquea más. Todos somos imperfectos. Gloria a Dios, porque Él envió a un ser perfecto a morir en la cruz para pagar por nosotros los imperfectos. Pero como conocemos nuestras debilidades, ahí es donde debemos de fortalecernos más. Tenemos que estar en constante comunión con las Sagradas Escrituras, con la oración, comunión con la iglesia, con los hermanos, y sobre todo, pues, procurar estar permanentemente en comunión con Dios. Las entrañas son el asiento de nuestros apetitos y emociones. Debemos ceñirlos con la verdad, no permitirnos espacios holgados por donde se pueda meter la tentación, por donde se pueda meter la falsedad. Si la verdad no ciñe nuestra vida, podemos deslizarnos al precipicio del pecado. Todos los que estamos acá estamos expuestos a volver a pecar igual o peor que antes. Pero ¿qué es lo que nos frena?
Lo que nos frena es el conocimiento de la verdad de Dios. Lo que nos frena es que como hemos creído en el Señor Jesucristo, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero si nosotros aplacamos la acción del Espíritu Santo y permitimos que la carne se sobreponga sobre nuestra vida, ¿qué pasa? Nos vamos a deslizar hacia el pecado y vamos a pecar igual o peor que antes. ¿Y qué sucederá cuando estén frente al tribunal de Cristo? Van a llegar avergonzados, vamos a llegar avergonzados si nos dejamos llevar por los anhelos de nuestra carne. El conocimiento de la palabra de Dios guarda las entrañas de nuestra mente de la vulnerabilidad del pecado. Tenemos que conocer la palabra del Señor, exponernos a la palabra del Señor permanentemente, no dejar que otros nos cuenten. Conozcamos nosotros la realidad que Dios ha puesto en nuestras manos por medio de su palabra. Ceñir nuestra mente a la verdad nos vuelve libres. Miren qué beneficio el que recibimos al ceñir nuestra mente a la verdad. Gracias al Señor Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre y tenemos vida en abundancia. Ya no somos esclavos del pecado. Su verdad nos ha hecho verdaderamente libres. Miren lo que dice Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, miren a lo que se refiere el Señor, a su palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quieren vivir en la plenitud de la libertad que da el Señor? Conozcan la palabra del Señor, ciñan los lomos de su entendimiento con el conocimiento de la palabra de Dios, envuelvan su mente con la palabra de Dios para que esté protegida de todas las acechanzas del maligno. Debemos permanecer sobrios, dice el versículo 13 también. Es decir, tener una mente sana de agentes tóxicos. ¿Qué es lo que produce la embriaguez? ¿Qué es lo que produce la euforia o el descontrol en un ser humano cuando no está sobrio? Bueno, el haber ingerido sustancias alucinógenas, ¿no? Entonces debemos de mantenernos sobrios, libres de agentes tóxicos. ¿Y cuáles pueden ser esos agentes tóxicos que producen embriaguez en nuestra mente? Bueno, la vanidad es uno, la autoexaltación, ese pecado del que hablamos, la insensatez, la imprudencia. Santiago nos habla sobre esto en el capítulo 1, versículo 21, cuando dice que, por lo cual, dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, todo eso debe de excluirse de nuestra mente. Tenemos que permanecer sobrios, sin permitir que estos agentes tóxicos, como la inmundicia y la abundancia de malicia, entren a nuestra mente y nos contaminen y se interpongan entre nuestra comunión con Dios, que se interpongan en nuestra comunión con nuestra familia y con el cuerpo de Cristo. Debemos de recibir, miren lo que dice Santiago, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que desechar toda esa inmundicia, toda esa toxicidad, todo eso que lo único que hace es dañar nuestra mente. Y recibir con mansedumbre la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir aquí también? Saque de su mente todos los pensamientos negativos, esos resentimientos, esos inicios o indicios de chisme, de chismografía. Saque de su mente todo eso e introduzca en su mente la palabra implantada, la palabra de verdad, la palabra que necesita su mente para que usted sea libre. Ya dijimos que la palabra nos da libertad. Si queremos ser un buen soldado o siervo del Señor Jesucristo, debemos tener nuestras mentes listas para combatir en aquellas áreas que son débiles en nuestra vida.
que nos ocasionan caer en pecado y que no agradan a Dios. Tenemos que vencer el temor, controlar nuestra mente y nuestros pensamientos vanos y vestirnos del nuevo hombre. Y eso lo vamos a lograr por medio de la palabra de Dios, protegiendo nuestra mente. Tenemos que ser constantes en adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Ceñir nuestro entendimiento requiere una actitud de aprendiz. Hermanos, nosotros nunca dejamos de aprender, estamos en un crecimiento constante. Nadie es producto terminado, como dice nuestro pastor, nadie. Tenemos que prepararnos, nuestra preparación debe ser constante. Tenemos que incluir en nuestra vida un estudio diario de la Biblia, un plan de devocional, lo que tenemos, hermanos, acá en la iglesia. Esto nos va a permitir preparar nuestra mente para actuar y ejercitar, estar listos en el momento que nos toque demostrar nuestro control propio. Segundo Timoteo 3, 16 y 17, un texto muy conocido por nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Toda la escritura, porque toda la escritura es útil. Tenemos que adquirir constantemente conocimiento sobre la palabra de Dios. La disciplina de la oración y de la lectura bíblica son igual de necesarias y hay que hacer un tiempo para ellas en nuestra agenda. No es opcional para un hijo de Dios. Una mente ceñida a la verdad vence el pecado. Cuando llega una proposición de nuestra carne, antes de tomar una decisión o reaccionar hacia el pecado, será lo que hay en nuestra mente lo que nos ayudará a refrenar o nos dará más combustible para avalar nuestro pecado. Si en su mente está la palabra de Dios, la misma palabra lo va a redarguir. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay que guardar en nuestro corazón los dichos de Dios, la palabra de Dios. La vida y eficacia de la palabra de Dios. La función principal de ceñir nuestro entendimiento es vivir ajustados y sujetos a lo que Dios dice. Sus principios son inmutables. En el mundo hay modas, hay rumores, hay corrientes de pensamiento que fluctúan y se modifican constantemente. Pero la vida y eficacia de la palabra de Dios permanece igual. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En conclusión, hermanos, no debemos de dar espacio al mundo y sus ofrecimientos para no ceder a las estrategias del engaño del enemigo. Nuestra mente debe estar sujeta por el cinturón de la verdad de la palabra de Dios, la verdad del verbo de Dios, que es el Señor Jesucristo mismo. Vivamos obedeciendo a Dios, escudriñemos su palabra, recordando que es su voluntad que lo hagamos, y así podremos agradar a Dios. Ciñamos nuestra mente a la palabra de Dios y no a las ideas o pensamientos humanistas, por más buenos que parezcan. Con esto finalizamos el mensaje del día de hoy. Solo les quiero pedir que me acompañen en oración para agradecer al Señor por este momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias por darnos la luz de entender la importancia que representa para nosotros como creyentes el conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón se active, que nuestra mente se active, para que pueda estar en permanente búsqueda de tu conocimiento por medio de tu palabra.
que nuestro compromiso no sea solo venir un día a la semana o unos días a la semana acá y escuchar tu palabra, sino que nuestro compromiso sea, Señor, un genuino acercamiento a ti por medio de un estudio abnegado de tu palabra, que todos los días estemos expuestos a ella y que podamos orar y dirigirnos a ti con propiedad, reconociendo quién es el Dios que nos ha hecho y que nos ha salvado. Ponemos en tus manos a toda nuestra congregación, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga.